Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Ross, soy actor profesional y en este video les quiero enseñar cómo construir un personaje. Crear un personaje significa ser otra persona, tener otra manera de pensar, otra manera de sentir, otra manera de ser. Es un proceso minucioso pero muy divertido. ¿Cómo le hacemos para dejar de ser nosotros y saber cómo podría ser otra persona? Bueno, primer paso, hay que escoger un personaje. Yo escogí de la obra El Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca porque aquí hay varios personajes muy interesantes. Por ejemplo, está el creador, el mundo, el rey, la discreción, la hermosura, el rico, el cosechador o el pobre. Yo elegí interpretar al rey. ¿Por qué no? Y bueno, tip número 1. Para construir un personaje hay que ser como Sherlock Holmes. Hay que ser un detective, un investigador. Porque en mi caso, para construir este personaje, para construir un rey, podría utilizar las imágenes de reyes que tengo en mi cabeza de las películas que he visto. Pero la pregunta es, ¿qué rey se imaginó exactamente el autor? En este caso, Pedro Calderón de la Barca. Aunque no vayamos a crear el personaje tal cual se lo imaginó el autor, como actores tenemos que investigarlo y después decidir cómo va a ser nuestro rey. Paso número 1. Estudiar el contexto del autor. Esto nos va a dar muchas pistas del personaje. Nos va a decir en qué tiempo vivió, cómo era el entorno, la psicología de las personas, los espacios que habitaban, los objetos que habitaban, la historia. Ok, en este caso yo ya hice una investigación de Calderón de la Barca y les voy a contar brevemente. Calderón de la Barca nació en España en 1600 y murió en 1681. Esto es el siglo XVII, el siglo de oro español. Un auge en la cultura de pintura, escultura, obras de teatro, literatura, música. España estaba en cultura hasta arriba. Cuando de la Barca era niño, Miguel de Cervantes publicó El Quijote de la Mancha. Calderón de la Barca a sus 21 años ganó el tercer lugar, 21 años, de un certamen de poesía. Esto es muy importante, desde chico leía y escribía. Ok, a sus 30 años escribió El Gran Teatro del Mundo, pero si ustedes investigan, escribió infinidad de obras de teatro. Autos sacramentales se llamaban. Y en El Gran Teatro del Mundo escribió cómo cada ser humano representa un papel social. Y bueno, pues trata de la vida humana como un gran teatro. Es una obra maravillosa. También tenemos que estudiar el contexto. Me impresiona que estuvo marcado por fuertes crisis, por grandes transformaciones. Escuchen, la evolución global de la economía y la población era negativa y esto hizo que el campo sufriera crisis. Entonces esto vino en grandes hambrunas que dieron una aparición de epidemias y de pestes que fueron causas de guerras como la guerra de los 30 años. Nada parecido a nuestro tiempo actual, ¿verdad? No, nada. Hay que ser muy observadores, una mirada de rayo láser. Bueno, esto es para darnos una idea de lo que el actor tiene que hacer para investigar al personaje, conocer la vida del autor, el contexto del autor y el contexto del mundo en general. Ok, el segundo paso para la construcción de nuestro personaje es leer la obra de teatro o nuestro guión cinematográfico poniendo específica atención a los diálogos de nuestro personaje. Atención, no es recomendable empezar a memorizar nuestros diálogos, y menos con la técnica del periquito, es decir, la técnica de la repetición. Pésimo. Primero tenemos que comprender el texto e imaginar detalladamente cada palabra, cada situación. La imaginación es poderosa. Podemos construir en nuestra cabeza, a partir de lo que está en el texto, todo. Para esto les recomiendo leer varias veces su texto. Hasta entonces podemos tomar un fragmento del diálogo y empezar a jugar con él, improvisando acciones o imaginando el entorno del personaje. Yo escogí esta parte. Tengo que hacer un disclaimer. Pedro Calderón de la Barca escribió en verso. Y el verso es una belleza, es el mecanismo de la poesía. Yo escogí el texto del rey que dice: viendo estoy mis imperios dilatados, mi majestad, mi gloria, mi grandeza, en cuya variedad naturaleza perfeccionó despacio sus cuidados. Alcázares poseo levantados, mi vasalla ha nacido la belleza. La humildad de unos, de otros la riqueza, triunfos son al arbitrio de los hados. Ok. Nadie absolutamente está acostumbrado a escuchar un texto así, mucho menos hablarlo. Siguiente paso, investigar las palabras que no nos sepamos. Por ejemplo, triunfos son al arbitrio de los hados. ¿Qué son hados? Divinidad o fuerza hipotética que rige la vida de una persona.
Antes de memorizar, cuando estén leyendo su texto, es recomendable no leer con ninguna intención, ser lo más neutrales posibles. En este caso yo no fui tan neutral, pero la recomendación es ser súper neutral. Y bueno, ya que hicieron estos primeros pasos, ahora sí podemos construir el aspecto de nuestro personaje. ¿Cómo se ve nuestro personaje? Y para eso hay que preguntarnos cuántos años tenía, cuáles eran sus hábitos, cómo se vestía, cómo hablaba, cómo era su rostro, su gesticulación. Para esto yo me voy a inspirar en varias pinturas y varios cuadros de la época. Por ejemplo, yo he decidido que mi personaje tiene 29 años. Es un rey joven que le gustan los hábitos bohemios, exuberantes, porque en el texto vemos que le gusta admirar su grandeza. Ok, y ahora sí podemos jugar con una vestimenta o con algunos objetos. Yo, por ejemplo, elegí estos objetos. Hice una recolección de los objetos de su cotidianidad que me parecen importantes. Por ejemplo, sus dijes con su alajero, una vela, porque en ese entonces no había luz. Imaginé decir una parte del texto prendiendo la vela, por ejemplo. Su vestimenta, esta capa, ustedes también la pueden hacer. Esta yo la hice, compré tela y me basé en las pinturas que ya les comenté. Sus hábitos a la hora de comer, cómo se relacionaba con la copa, con la riqueza. Todo esto es muy importante porque nos va a dar la sensación del personaje. Muy bien, ahora vamos a ver la construcción vocal de un personaje. Pero la información que voy a dar en realidad es muy útil para cualquier actividad de la vida cotidiana que tenga que ver con la voz. Primero hay que conocer 4 conceptos básicos que constituyen las cualidades de la voz. Estas son intensidad, tono, timbre y duración. La intensidad es el volumen. Cada lugar y situación requieren de su volumen adecuado. El tip es, nuestra voz tiene que estar ligeramente por arriba de los sonidos del entorno. Si en el cine todos están callados, pues nuestra voz va a ser susurrada. Ok, ¿qué es el tono? El tono tiene que ver con nuestras cuerdas vocales. Son de diferentes tamaños. Tiene que ver con su longitud o qué tan pequeñas son. Y esto nos va a dar una voz grave o una voz aguda. Un estudio nos dice que la manera más adecuada de utilizar el tono es empezando agudo y terminar grave en nuestras frases, porque así vamos a mantener la atención de quien nos está escuchando. Por ejemplo, buenos días compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver la importancia de no sonar monótonos, porque el agudo está comprobado que capta la atención de quien nos escucha, y lo grave es para seducir, para sonar creíbles en lo que estamos diciendo. Timbre. Tercer cualidad del sonido es el timbre, y es una belleza, porque tiene que ver con los cantantes, por ejemplo. Nuestro timbre depende de dónde tengamos colocada la voz. ¿Colocada qué? Sí, la voz se coloca en maneras distintas de nuestro cuerpo. Se puede colocar en el pecho, se puede colocar en los dientes, se puede mandar a los dientes, se puede mandar a la nariz, y aquí en la nariz tenemos unos espacios que se llaman senos paranasales. O se puede mandar a la frente. Grave, medio y agudo. También tiene que ver con el tono. Ustedes exploren su timbre mandando la voz y jugando la voz. Pero tenemos que ejercitar el diafragma. El diafragma es el músculo que está abajo de los pulmones que empuja el aire para que salga con potencia. La mayoría de las personas no utilizan el diafragma y el esfuerzo lo hacen con la garganta. Por eso se lastiman. Pero aquí lo importante es abrir el canal de aire, porque no sirve de nada que tu diafragma se esté ejercitando si aquí la columna de aire está obstruida con una tensión en la garganta o con el pecho constreñido. Si tienes esta posición para hablar, es pésimo. Esta posición es malísima. Entonces, necesitamos una posición erguida, liberada y relajada para tener una columna de aire libre y poder ejercitar el diafragma. La cuarta cualidad de la voz es la duración. Esto tiene que ver con qué tan rápido o lento hablas. Si hablas muy rápido, se va a confundir con histeria. Si hablas muy lento, quien te está escuchando va a perder la atención y va a empezar a pensar en sus propios pensamientos. Un estudio nos indica que la velocidad más efectiva es la tendencia a la rapidez, porque tiene que ver con la fluidez del pensamiento. Pero si quieres que el espectador se memorice algunos datos importantes o ponga atención en algo específicamente, tienes que decirlo un poco más pausado. Con toda esta información podemos empezar a construir la voz de nuestro personaje. Utiliza estos consejos para mejorar tu manera de hablar en la cotidianidad. Para construir la corporalidad del personaje, también es muy importante conocer todo nuestro cuerpo. E igual que la voz, esta información les va a ayudar en su vida cotidiana. Hay que conocer nuestro esqueleto.
nuestros músculos, nuestras extremidades como proyecciones de energía. Les recomiendo muchísimos ejercicios de Tai Chi que hay tutoriales en internet. Y los 4 puntos de apoyo principales para mantener nuestro esqueleto erguido y no fracturarlo y que se vaya atrofiando a lo largo de nuestra vida, hay que equilibrar todo nuestro esfuerzo con los talones, los isquiones, los omóplatos y la coronilla. Es hora de ejercicios actorales. La postura correcta es con hombros para atrás y caminar erguidos con los 4 puntos de apoyo. Tras círculos con la cabeza haremos desglosamientos de la columna para reactivar los nervios de nuestra espina dorsal. Es importante no dejar caer el peso. Enseguida activamos el movimiento de la cintura escapular. El equilibrio precario es muy importante, también desarrollado por el yoga. Esto nos funciona para activar las oposiciones del cuerpo. Los actores trabajamos como calentamiento antes de entrar a escena con el saludo al sol. Es un ejercicio muy completo que conecta nuestro cuerpo con las emociones, utilizando los diferentes niveles en el espacio. Es importante darle su debido tiempo, repetirlo y acompañar cada movimiento de profundas respiraciones. Finalmente, para activar nuestros sentidos, direccionamos a diferentes puntos en el espacio con todo el cuerpo. Es hora de maquillaje teatral. Primero necesitamos un tono base, color de nuestra piel, y aplicamos con una esponja especial para rostro homogéneamente toda la primer base. Es importante difuminar bien. Enseguida vamos a necesitar un tono más oscuro para marcar las sombras del rostro. Estas son el lateral de nuestra nariz, las mejillas, debajo de los pómulos, las cuencas de los ojos y la cuenca de los sienes, debajo de los labios. Con un tono más claro vamos a darle volumen a las partes resaltantes de nuestro rostro, arriba de nuestros ojos, pómulos. Con un tono rojo damos color a nuestros labios y mejillas. Con un lápiz de color café acentuamos las facciones de nuestro rostro y con una esponjita difuminamos las líneas. Podemos jugar con nuestro cabello pensando en las características del personaje. Ya que hemos realizado todos los pasos anteriores, es momento de caracterizar a nuestro personaje. Es importante darnos un tiempo para adentrarnos en su psicología, su emotividad y su realidad. A continuación, el rey del gran teatro del mundo. Viendo estoy mis imperios dilatados, mi majestad, mi gloria, mi grandeza, en cuya naturaleza perfeccionó despacio sus cuidados. Alcázares veo levantados, de mi vasalla ha nacido la belleza. Ciencia me den con que regir acierte,
que es imposible que domarse puedan. Con un yugo, no más tantas cervices. Rey de este caduco imperio, cese tu ambición. Que en el teatro del mundo, tu imperio ya se acabó. Gobierno de México.